Pero el receptor, esto es bien importante, por diversos factores, y un factor es el mapa, puede interpretarlas de manera distinta o no entenderlas, lo cual influye en una deformación o deficiencia del mensaje. Esto se conoce como significancia, ¿sí? Por ejemplo, la palabra hogar, si yo la busco en el diccionario, tiene un significado. Pero si yo me voy a mi historia personal, y en el hogar, no, yo llegaba y eran broncas, gritos, peleas, o no había comida, o la ropa estaba sucia, los trastes no estaban lavados. Para mi hogar, ¿cuál creen que va a ser mi significancia? Efectivamente. Y entonces si llega una chica y me dice, oye, es que vamos a formar un hogar feliz. No, por favor, no. No, todo menos eso, ¿no? ¿Sí? Entonces está el significado y la significancia. El significado es lo que voy a encontrar en el diccionario. Y me va a decir, es un lugar donde está una familia y viven felices y cosas como estas. Pero en mi experiencia, no. ¿Sí? O la palabra escuela, ¿no? Así como que hasta me salen ronchas porque ahí me hacían bullying y me escondían las cosas o me chitaban la tarea y cosas como estas, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante la semántica? Por eso es importante también, cuando yo mando el mensaje, ver el efecto en la persona. Si yo le digo, oye, vamos a un partido de fútbol, y en lugar de que lo vea contento, bueno, o sea, ¿qué representa el partido de fútbol? Porque a lo mejor para el niño, o más bien cuando era niño, lo obligaban. Entonces ir al fútbol es como, bueno, tengo que ir porque tengo que ir, pero no es algo que me guste. En cambio, si me invitas a hacer un juego de dominó, excelente, ¿no? Y es más, hasta le apostamos de galleta de animalito o de corcholata o de lo que sea, pero me divierto, ¿de acuerdo? Luego están las físicas. Son las circunstancias que se presentan no en las personas, sino en el medio ambiente y que impiden una buena comunicación. Aquí es importante los ruidos, la iluminación, la distancia, la falla o deficiencia en los medios que se utilizan para transmitir un mensaje, por ejemplo, el teléfono, el micrófono, la grabadora o la televisión. Tan solo cuando estamos viendo un programa de televisión, cuando a veces la señal se va. De repente ya no supe quién fue el malo, ¿no? O en qué momento encontraron, no sé, lo que estaban buscando. Porque la comunicación se cortó. Entonces fue deficiente. Igual, la comunicación entre ustedes, desde el punto de vista físico, tiene que ver cómo es que lo están recibiendo. Probablemente hay una persona que tiene deficiencia auditiva y tendría que sentarse más cerca de la bocina para poder escuchar. Entonces, y al salir de repente puede decir, pues no me gustó mucho la plática porque no entendí, porque no escuchó bien, ¿de acuerdo? Adelante. Luego están las fisiológicas. Fíjense, estas barreras de comunicación fisiológicas, estas sí dependen de nosotros y principalmente del emisor. Por ejemplo, si yo les hablo así, ¿escuchan? No. Si yo les digo, ¿no? ¿Me escuchan allá atrás? No. Entonces, exacto. Entonces, la voz débil, por ejemplo, la pronunciación defectuosa es un ejemplo. De repente hay personas que cuando hablan, así como, no sé si han escuchado las canciones de rap, que les trato de entender el asunto y nomás no entiendo lo que dicen. Es precisamente una pronunciación defectuosa y del receptor, en donde hay sordera, problemas visuales, etcétera, que son factores frecuentes que entorpecen o deforman la comunicación. Entonces es importante. ¿Cómo estoy recibiendo la información? ¿Se está deformando? ¿La estoy recibiendo bien?
¿Cuál ha sido el efecto que está actuando en mí? Entonces, esas serían las fisiológicas. Por favor, Germán. Luego vienen las psicológicas, las que yo les decía del significado y la significancia. Representan la situación psicológica particular del emisor o del receptor de la información ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o emisor, según el caso, e incluso el mensaje que se comunica. De repente, puedo caerles mal, de verdad. O sea, igual, como dicen, nadie es monedita de oro, ¿no? Y ya de repente, pero tiene que ver con una historia que yo aprendí. Si yo de repente tuve un maestro que es como el emisor, y ya nada más de verlo digo, no, esta conferencia va a estar de lo peor. Ya. Y ya me cerré a la comunicación. Pero tiene que ver precisamente con algo que yo traigo atrás y que no me he dado cuenta. Les voy a platicar una experiencia. Yo en primero de prepa tuve una maestra, bueno, ahora entiendo que por todos sus problemas que traía, pero en aquel entonces no lo entendía. Pero era una maestra muy exigente, pero aparte pellizcaba y dejaba así, como pellizquitos de esos de moscas. ¡Ay, así! Y llegaba ahí muy sutilmente, así, y cállate. Y entonces me molestaba mucho eso. Pero aparte no había razón, o sea, dijéramos, estábamos platicando, no, llegaba ahí, porque a lo mejor lo veía uno así con la mano en la bolsa, un pellizco. Se me quedó tan grabada su imagen que alguna vez que fui a una plática, había la persona que daba la plática era exactamente igual a ella. Y yo dije, no, esta plática no me va a gustar. O sea, exactamente las cuestiones psicológicas tenían que ver. Obviamente no sabía lo que sé ahora, pero pues ya sabiendo su historia, pues obviamente tenía situaciones no resueltas, heridas primarias todavía latentes, obviamente heridas secundarias, 3 parejas, cosas como estas, y unos hijos que no la validaban. Entonces, bueno, pero era su historia, ¿no? Pero yo no lo sabía. Entonces, para mí, era una mala maestra. ¿De acuerdo? Entonces, esas serían las psicológicas. La deficiencia o deformación puede deberse también a estados emocionales, temor, odio, tristeza o alegría, o a prejuicios para aprobar o desaprobar lo que se le dice. No lea lo que está escrito, no entienda o no crea lo que oye o lee. ¿Sí? O sea, yo puedo descalificar lo que me están diciendo. Y vuelvo a lo mismo. Tiene que ver con mi sistema de creencias. Si mi papá me decía, oye, tienes que hacer esto, la palabra tienes ya me sacó ronchas. ¿Sí? Así no me lo pidas, porque no lo voy a hacer. Entonces, aquí ya viene con lo que yo ya traigo atrás, pero si aparte traigo estas emociones, que son temor, tristeza, odio, alegría, bueno, ahí la llevo, ¿no? Pero tristeza, odio y temor, pues obviamente va a ser más complicado. Entonces, estas serían las psicológicas, ¿de acuerdo? Adelante. En el aspecto administrativo, generalmente las barreras pueden ser por la falta de la planeación de supuestos no aclarados, distorsiones semánticas, expresión deficiente, pérdida de la transmisión y mala retención, escuchar mal y una evaluación prematura. Entonces, esto ya sería más como, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un trámite o voy a hacer alguna diligencia, finalmente esto puede también pasar, ¿no? En donde no hay una buena comunicación. Esto es interesante. Estas son otras que tienen que ver así como más específicas. Y la primera sería el filtrado. Dice, a la manipulación para que sea vista de manera más favorable. Y es un ejemplo cuando a las mujeres se les pregunta su edad. Ellas nos dicen una, la cual a ellas les convenga cuando en realidad tienen otra. Entonces, ¿qué están filtrando? No es la realidad. Luego dice, ¿cómo cuántos me calculas?
Sí, si son más de 50 no me digas, ¿no? Entonces, así. Entonces, ya la información ya no es la misma. Entonces, mejor no me preguntes, ¿no? Me llama mucho la atención porque hace tiempo tenía una clienta que siempre preguntaba, ¿y cómo me veo el día de hoy? ¿No? Tenía esa costumbre. ¿Y cómo me veo el día de hoy? O sea, le importaba mucho esa imagen. Y entonces un día se me ocurrió decirle, pues ya se ve usted muy bien como para ser abuela. No. Ese día yo creo que me acordé de toda mi familia, se acordó de toda mi familia. ¿Cómo le dije abuela? Y ya era abuela, de verdad ya era abuela. Ok, la otra es la sobrecarga de información. Ok, aquí cuando tenemos lo que les decía en un principio, cuando nosotros tenemos demasiada información, de repente cuando alguien nos pide algo, por ejemplo, oye, me saludas a Perenganito, ¿no? Pues ya cuando llego, oye, algo te iba a decir, pero ya no me acuerdo. Tenemos una sobrecarga de información. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vaciarme. Es una de las cosas que tenemos que aprender a hacer. Vaciarnos de información. No sé si se acuerdan o alguna vez hayan escuchado, es un cuento sufí, en el que hay una persona que ya aprendió todo en el mundo, ¿no? Pero solamente le falta conocer a un maestro zen que está ahí por el Tíbet, y resulta que va a buscarlo, y entonces el maestro le dice que a qué ha llegado, y le dice, es que usted es la persona más sabia de aquí del lugar, y yo quiero aprender con usted. Ok, dice, te invito a tomar el té. Entonces le pone su taza, trae el té, el maestro, y le empieza a llenar la taza. Y entonces sigue llenándose la taza, se desborda la taza, se cae al plato, del plato se sigue tirando a la mesa, y la persona dice, maestro, se está tirando el té. Y dice, sí. Dice, ¿por qué? Porque para que tú aprendas algo nuevo, tienes que vaciar tu taza. ¿Qué pasa? Que muchas veces ya vamos con historias aprendidas o con situaciones aprendidas y no nos damos la oportunidad de aprender algo nuevo. De repente llegamos a una plática, ya sé esto, ya me lo sé, ¿no? Ya, casi me paro adelante y le voy a decir, ¿no?, a la persona que le faltó esto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que normalmente así es. Hay mucha información que ya no deberíamos de tener. Un ejemplo. ¿Cuántas veces la palabra resentimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir resentimiento? Es volver a sentir lo mismo. Si de chiquito me castigó mi papá o mi mamá, me dio unas nalgadas, de grande todavía, ya viejita la mamá, no es que no te perdono que me hayas castigado cuando tiré los platos o los vasos. Sigo cargando ese sentimiento. ¿Para qué? ¿O es que me dijiste que era un inútil? Digo, ¿para qué? Entonces, como eso, hay cantidad de cosas que seguimos cargando. Entonces hay una sobrecarga de información. Ojo con esto, ¿no? Adelante. Luego la percepción selectiva. Aquí lo que le decía, es importante de acuerdo al mapa lo que se dice y cómo se dice. Por ejemplo, aquí dice, una plática con el amigo o la amiga y nos está contando de pin a pa todo acerca de cómo fue, cómo sucedieron las cosas, y nosotros nos vamos simplemente a la idea principal de qué era lo que decía sin hacerle mucho caso a todo el contexto. Entonces, ¿cuántas veces hay personas que cuando les dice, oye, ¿cómo te fue en tu día?, empiezan a platicar desde cómo se levantaron, qué fue lo que desayunaron, cómo salieron de casa, que en el camión a lo mejor ya iban a chocar, cosas como estas, y a lo mejor yo quiero la idea principal, ¿no? O sea, ¿cómo te fue en el examen del día de hoy? Nada más, ¿no? Y ya me chuté desde temprano hasta cómo llegó y se puso la pijama. Sí. Y a lo mejor estoy exagerando, pero hay personas que finalmente hacen esto.
que quieren platicar tanto y tan puntualmente que la idea principal o el mensaje se pierde. En alguna parte de todo esto que me dijo estaba. ¿Qué fue? No sé, pero ahí estaba, ¿no? Entonces, se pierde la idea principal. Adelante. Otra de las cosas que son importantes dentro de las barreras de la comunicación son las emociones. Por eso es que lo que sentimos es cómo interpretamos la realidad. Imagínense que yo me peleé con mi pareja en la mañana y estoy muy enojado, muy enojado. Y de repente llega así como que muy tranquilo y me dice, ¿qué hay de comer, no? Pues no, casi me quiere aventar la olla de los frijoles, ¿no? ¿Por qué? Porque emocionalmente se sintió herida. Obviamente, si yo no lo resuelvo, esto va a hacer como que el canal se corte, ¿no? El flujo de comunicación. Por ejemplo, se puede observar muy claramente por la expresión facial de las personas, si andan felices o tristes, o si están enojados o serios. Y es fácilmente comprender en qué forma nos está comentando lo sucedido, simplemente con verle la cara. ¿Cuántas veces llega tarde la pareja y de repente el esposo o la esposa ya puso una cara de... Ya, con eso ya me dijo todo. O sea, ya está de malas, ya se enojó, o estuvo tan preocupado porque preocupada porque no le avisé, que ya se molestó, ¿no? Entonces, ojo, las emociones, tenemos que saber cómo estoy emocionalmente para pasar el mensaje. Si no lo comunico, la emoción, obviamente ya empecé mal el proceso. Adelante. El lenguaje. Por ejemplo, lo que habíamos hablado al principio. El lenguaje de una persona de la tercera edad es diferente al lenguaje de un joven. Entonces, desde ahí ya también hay diferencias, ¿no? Si nosotros nos expresamos de forma informal o común para nosotros, dado que esta persona creció con otro tipo de lenguaje o significado en algunas de las palabras que nosotros utilizamos a diario. Entonces, tenemos que darnos cuenta cuál es el código de la persona con la que estamos hablando. ¿De acuerdo? Adelante. Luego, aquí es interesante lo que comentaba, que las mujeres hablan más que los hombres, es cierto. Las mujeres tienen 8,000 palabras en promedio y por eso hablan tanto. ¿Sí? Y los hombres usamos 3,000 en promedio. Por eso es que a la mujer es necesario hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Pero es parte de su naturaleza, o sea, no está ni bien ni mal, sino que está en su naturaleza. Ahora, aquí lo importante es saber si eso que estoy hablando para lo que quiero comunicar vale la pena o no vale la pena. Porque igual lo que comunicábamos del exceso de información, si yo estoy hablando de más, si yo le digo a mi hijo que tenga arreglado su cuarto, pero me aviento el rollo de que cuando yo era chiquito y me castigaban y me pegaban y todo eso, pues obviamente, pues como el niño dice, ya mamá, ya párale, ¿no? Ya vas otra vez con lo mismo, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia de género. Entonces, las mujeres, sí, afortunadamente hablan más que nosotros los hombres, porque nosotros nada más decimos sí o no, mi vida. Por eso dice que tenemos la última palabra. Sí, mi amor, lo que tú digas. Y ya. Entonces, con esto terminamos digamos, la parte del taller. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Sí les queda claro lo que es la comunicación? Parece fácil, pero no. No. Yo los invito a algo. A lo mejor a las mujeres les va a costar un poquito más de trabajo, ¿sí? Pero los invito a algo. Con la persona con la que consideren que no tienen una buena comunicación, simplemente quédense callados. Una semana, ¿sí? Ok, no voy a decir nada. Nada más llega mi hijo y me dice, no mamá, es que me fue mal en la escuela. Ok, tú qué, así,
como frases cortas. Ajá. Oye, ¿y tú qué hiciste? ¿O qué pasó? Punto. O sea, como que traten de guardarse las 7.999 palabras para otro día. Pero ese día, bueno, vayan al baño y canten. Aunque sean las de Vicente Fernández. Entonces, es importante que escuchen y que ustedes perciban cuál es el canal de comunicación. Si están teniendo problemas de comunicación con el hijo, que escuchen o que perciban más bien qué es lo que quiere decir el hijo. Porque a lo mejor el hijo no quiere que le resuelvan el problema. Lo que quiere el hijo es que lo escuchen, punto. ¿Sí? Y a lo mejor escuchando, sí. Pero cuando no se les puede hablar porque ni una palabra se les saca. Precisamente ya están hablando. Están hablando con el cuerpo. Por ejemplo, si tú no tienes una buena comunicación con el hijo, ¿qué le gusta de comer a tu hijo? Su espagueti. Su espagueti. Y le dices, oye, fíjate que hoy voy a hacer espagueti. Empieza la comunicación. ¿Cómo te gustaría que lo hiciera? ¿Rojo, blanco, verde? ¿Cómo lo quieres? Ahí entra la controversia, porque a los dos les gusta espagueti, pero uno rojo y el otro verde. Por eso, pero aquí tienes que llegar a la negociación, que ese es otro proceso de la comunicación efectiva. Tienes que, por ejemplo, hoy vamos a hacer rojo, ¿sí? Y la próxima, o mañana, la próxima semana, vamos a hacer blanco. Que hoy lo haga con el hijo que quiere comunicarse. Exacto, exacto. Y entonces, el simple hecho de decir, oye, mira, fíjate que acompáñame, vamos a comprar las cosas al mercado. Y ya empieza la comunicación. Pero, ojo, aquí la idea es, ¿sí? No, porque a veces queremos preguntar de más, ¿no? Oye, ¿y ya tienes novia? ¿Y de dónde viven los novios? De la novia, ¿y sus papás en qué trabajan? Y no, ya parece que los sentamos en la silla de los acusados y les queremos sacar toda la sopa, ¿sí? Entonces, pero, por ejemplo, con hijas sale así como se dice, como monosílabo. ¿Cómo te fue, bien? ¿Y qué te fue mal? No, sí, y de ahí no la saco. aquí la idea del trabajo que van a hacer durante esta semana, y ya que 8 días les voy a preguntar si hicieron la tarea o no, es ¿cuál fue la palabra que encontraron, como el botón que encontraron? Si ustedes hablan de fútbol, a lo mejor ahí aprietan el botón, ¿no? ¿Sí? Como que ahí se sueltan. Hay una palabra que siempre, por ejemplo, con una mujer, háblenle de ofertas, de que hay una oferta en tal parte. No, te preguntan dónde, cómo y a qué horas, si se hay venta nocturna y cosas como estas, ¿no? Y a veces sin interés, cosas como estas, ¿no? O sea, ahí encuentras el botón. Todos tenemos un botón. Encuentren ese botón. Ese va a ser el trabajo y en la comunicación. Porque igual, a lo mejor yo no estoy usando el canal, ¿no? Yo debo de identificar el canal. Esa va a ser la tarea, ¿de acuerdo? Y el espagueti queda de tarea también. ¿Sí? Bueno, yo trabajo con niños, soy profesora. No es que los hijos no se quieran comunicar, lo quieren hacer, pero no encuentran la manera porque los papás juzgamos y si le preguntamos del novio, porque queremos saber, ¿no? ¿Y cómo está la novia? Ya empezamos, ¿cómo es posible? Yo a tu edad no tenía novio. Y entonces ahí limitamos la comunicación. Así es. Entonces cuando el niño tenga una situación más fuerte, ¿cómo le digo yo a mi mamá si lo primero que va a hacer es regañarme? Así es. Eso es lo que hacemos. Y lo traemos y luego dicen los papás ya adultos, ay, pero ya estás grande y ya estás consciente. Sí lo hice contigo de chiquito, ahorita tú ya tomas tus decisiones. Pero lo tenemos tan dentro que cómo lo sacamos. Claro, ahí ya les llenamos, digamos, el espacio de introyectos, en donde ya no lo hagas, es malo, debes de escoger así, y entonces yo ya le metí todo como el paquete, ¿no? De software, ya se lo metí completito, y entonces los hijos van a actuar en consecuencia. Ahora, por eso les digo, sus 7.999 palabras las tienen que guardar y canten en la regadera, o si no, bueno, en el camión, y
y va a ser igual, ¿no? O sea, se van a explayar, pero lo importante es que escuchen, perciban, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando te comunicas con una persona a mí me pasaba? Yo dejaba de hablar, yo lo escuchaba, pero llegaba un momento en que me decía, es que nada más estás dando tu opinión, contesta lo que estoy escuchando. Y ese era me acababa de enojar. Yo, como si me estaba opiniendo, pero yo lo estaba escuchando. Y él porque quería decirle que no sería, pero al final terminamos. Claro, esto lo vamos a ver la semana que entra y tiene que ver con la comunicación asertiva. Dentro de la comunicación existen dos tipos de comunicación, la agresiva y la pasiva. Tú estabas en la comunicación pasiva, no hablabas. Y él hablaba y hablaba, pero a lo mejor en un tono agresivo. ¿Sí? Entonces, entre la comunicación agresiva y la comunicación pasiva, existe la tercera comunicación, que es la asertiva. Y la comunicación asertiva es decir lo que quiero decir sin agredirte, ¿sí? O sin que te sientas agredido, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a platicar. Pero para eso sí necesito que hagan su tarea, sobre todo las mujeres. Los hombres la tenemos más fácil porque ya nos tenemos que guardar 2.999 palabras. Las mujeres tienen que guardar sus 7.999, sobre todo para que encuentren los canales. Es muy interesante. Yo, por ejemplo, mi esposa falleció hace 2 años y medio y me quedé con 2 hijos entre la adolescencia. Pues es muy difícil, sobre todo trabajando, no tenía el tiempo. Entonces, lo que me inventé fue la comunicación corta, pero puntual. Todos los días, aunque fuera media hora, platicaba con mis hijos de manera individual. Ahora me platican todo. Y les digo absolutamente todo. Me encanta su comunicación porque tienen la confianza de acercarse y preguntar. Y saben que no estoy prejuiciando. Si tomaron una decisión, los felicito. Luego les pregunto, ¿te funcionó la decisión? Si no te funcionó, ¿qué fue lo que no funcionó? Les voy a platicar el caso que le pasó a mi hijo. Estaba en tercero de bachillerato y resulta que no entregó el teléfono y se lo quitaron. Y se lo iban a entregar hasta final del año. Entonces llegó muy enojado y que cómo era posible. La directora, ya sabe, un adolescente, un joven adolescente. Y le digo, ¿y tú qué piensas? No, que es injusto. Digo, ponte del lado de la directora. ¿Sí? Si tú fueses el director de la escuela y estuvieses viendo que los jóvenes no ponen atención a clases, ¿tú qué harías? Y entonces empezó él a razonar. Dice, no, tienes razón, papá. Y entonces él mismo se contestaba. Yo no, lo único que hacía era usar las palabras, las preguntas cortas, para que él se contestara. Y finalmente llegó a la respuesta. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese prejuiciado? Una de dos, o tomo partido por la directora o tomo partido por mi hijo. Y en ninguna de las dos estoy actuando de manera asertiva. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy haciendo ver que esa experiencia le dejaba a la larga un resultado positivo, un aprendizaje. Y entonces le devolvieron el teléfono celular como al mes. ¿Sí? Tuvo sus consecuencias porque reprobó una materia, porque ese día que le quitaron el teléfono tenía un examen y los muchachos a los que les quitaron el teléfono tuvieron que irse a su casa y no presentaron el examen. Entonces se le fue complicando. Pero finalmente me dice, papá, no sabes lo bien que me ha servido esa lección, porque ya está en la universidad. Y entonces dice, ahora entiendo a los profesores. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese alegado? Terminaríamos en pleito, si me voy a favor de la directora, o terminaría solapando al hijo y terminaría yendo a la escuela para tratar de negociar que le devolvieran el teléfono. No, lo importante es lo que se aprende. Eso es lo importante. Pero a veces les quitamos a los hijos el derecho a regarla. Tienen el derecho a regarla, porque nosotros también la regamos. Y miren, yo muchas veces, ya hasta perdí la cuenta,
Pero eso es lo que importa, ¿no? Resolver y aprender, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí. Bueno, tengo duda acerca de lo que es emoción y sentimiento. No, la emoción tiene que ver más con decimos, no pienses con las tripas, ¿sí? ¿Cuáles son las emociones básicas en el ser humano? El miedo y el enojo, ¿sí? El miedo y el enojo son como la gasolina. Los sentimientos tienen que ver con lo que sientes, está más hacia el corazón. Y entonces, si yo manejo la emoción con el sentimiento, no es lo mismo que me enoje con el de la carnicería porque me dio la carne dura, a que me enoje con mi hijo, ¿sí? O no es lo mismo que me tenga miedo de que vaya a presentar un examen, a que tenga miedo a que llegue tarde a casa y tenga que platicar con mi esposa. Entonces, son diferentes. El miedo sigue siendo lo mismo, es una emoción. Y el enojo sigue siendo una emoción. Normalmente el enojo viene de un miedo, muy en el inconsciente, ¿no? O sea, muchas veces cuando alguien cometió un error, actúa de manera agresiva. Porque es como defenderme antes de que me regañen. Es que fue él, mira nada más, ¿cómo es posible? Que no sé qué. Y entonces empezamos a culpabilizar a los demás. Pero es una sensación de miedo. ¿De acuerdo? Entonces, van de la mano. No, al contrario. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Sí les gustó lo que platicamos? Sí. Yo sí me sigo con mis 8,000 palabras, termino. Sí. Yo nada más para decirle que tiene, ahora sí, todo lo que nos dijo, tiene toda la razón. En esta semana con una de mis pequeñas, igual llega y me empieza a platicar de una amiguita que tuvo un problema. Le digo, ya ves, porque ella se porta así y así, y como dice, en lugar de que la escuche yo, le estoy juzgando ya, y dice, y busca en su celular y me dice, mira mamá esta imagen. Y la imagen decía que las mamás lo primero que hacemos es empezar a gritar y a regañarlos, y por eso los hijos ya después no quieren decirnos nada. Exacto. Y ahorita que nos está diciendo que nos debemos de llevar a llorar, digo, tiene toda la razón. Muchas gracias. Sí, pero es algo que aprendimos todos. O sea, no es ni bueno ni malo. O sea, la idea es que podamos cambiarlo. Porque lo que les decía en un principio, hacemos las cosas tan bien. Parece, mi hijo me dice, oye papá, ¿por qué no le cambias la palabra y usas tan mal? No, porque lo hacemos tan bien que obtenemos el mismo resultado. Por ejemplo, personas que han tenido 2, 3, 4 matrimonios, hacen algo tan bien que obtienen ese resultado, ¿no? O sea, encuentran al marido que es muy parecido al primero. Algo están haciendo muy bien, pero no se dan cuenta, ¿no? Que se consigan uno igual pero rico, ¿no? Ya siquiera que valga la pena, ¿no? No, a ver, exactamente. Sí. Entonces, la idea es evitar juicios, por eso se llaman prejuicios, porque estoy haciendo el juicio en función a mi mapa, ¿no? Pero el mapa de mi hijo o de mi hija no es el mapa que yo tengo, ¿no? Es completamente diferente. Y de ahí con todo lo demás, ¿no? Con el vecino, con el amigo. ¿Cuántas veces les queremos decir a las amigas, no, tú divórciate, no, este es un mal hombre y déjalo, ¿no? Pero tiene 4 hijos, ajá, y no tiene un trabajo, a ver, ¿tú me vas a ayudar a mantenerlos? O sea, somos muy hábiles para eso, ¿no? Para dar consejos. El primer consejo, es lo que yo les recomiendo, es no dar consejos. ¿De acuerdo? Ese es el primer consejo. Porque el consejo funcionó para mí. O sea, puedo decir, mira, lo que funcionó para mí fue esto. Pero toma tu decisión. Eso no quiere decir que a ti te funcione. Los contextos son diferentes, los tiempos son diferentes. Yo creo que todo lo tenemos que adaptar, las bases de la comunicación tenemos que adaptarlas según las circunstancias que vive cada quien, cada individuo, cada persona. Claro. Y por eso
lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Si soy muy presto para emitir un juicio, a lo mejor no lo estoy llevando a cabo. Entonces, de eso me tengo que dar cuenta. Si estoy emitiendo juicios, porque así lo aprendí. Y vuelvo al punto. La idea de aquí es que no me califique de que lo estoy haciendo bien o mal, simplemente que es funcional o no es funcional. Punto. O sea, ¿me está funcionando o no me está funcionando? Hay, por ejemplo, estrategias o sistemas de creencias que traigo desde niño, por ejemplo, valores, que todavía me son funcionales, ¿no? Pero hay otros que ya no, y que los tengo que cambiar, o los tengo que tirar a la basura, o los tengo que adaptar a las condiciones. Entonces, eso sería el punto, de verdad. Y de verdad me da mucho gusto poder platicar con ustedes sobre estos temas que para mí me han abierto muchas puertas, y que de verdad el saber que ustedes tienen este interés sobre los talleres, de verdad, si los ponen en práctica, aunque sea una sola cosa, de verdad, pongan en práctica una sola cosa y su mundo va a cambiar, se los garantizo. Hay un ejemplo que me gusta mucho darles a los pacientes y que les digo, mira, imagínate, doy clases de 7:15 aquí en el bachillerato, y para poder llegar a tiempo tengo que levantarme 5:15. Si suena el despertador y yo lo apago y me duermo, ya llegué tarde. Entonces todos los días el director me va a preguntar, ¿por qué llega tarde, profesor? ¿Por qué se descompuso el semáforo? ¿Por qué el auto no prendía? ¿Por qué no pasaba el camión? ¿Por qué cerraron la calle? Si me pregunta por qué, le estoy dando los porqués. El por qué justifica. Pero si me pregunta, profesor, ¿para qué llega tarde? Esa es una palabra que les invito a que la tengan siempre. ¿Para qué llega tarde? Si me pongo a pensar lo que hago, de apagar el despertador, y de repente pasa media hora, 3/4 de hora, pues ni corriendo llego. Entonces, ¿para qué llego tarde? Para dormir más tiempo. Eso es todo. Para dormir más tiempo. ¿Para qué sigues con esta pareja? Para no estar solo. Punto. ¿Para qué sigues en este trabajo? Para tener un dinero seguro. O sea, nada más. O sea, solamente hay una respuesta. Una sola respuesta. Si yo cambio eso, por ejemplo, esa conducta, en mi caso, y me duermo en lugar de ver, no sé, jugar con mi hijo PlayStation o cosas así, me dormí a la 1, bueno, ahora me voy a dormir a las 11. Y cuando suene el despertador, me voy a levantar. Y ya no me voy a dormir. Cambio esa conducta y cambia todo mi entorno. Con que cambien una conducta en su vida, una sola, cambia su entorno. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias nuevamente y nos vemos primeramente Dios la semana entrante. Gracias.